Bienvenidos al episodio 4 de Contra la Literatura. Hoy día les voy a hablar sobre otro autor que me fascina, que es el señor Hernán Rivera Letelier. Mi nombre es Víctor y nos vamos a mandar de inmediato. Bueno, la obra de Hernán Rivera Letelier es bien particular en Chile porque él se dedicó a escribir sobre el desierto. No es un tema común en nuestro país, si bien el tema de la minería sí lo es, no el tema del desierto en el norte. Sabemos que el desierto del norte en Chile es considerado uno de los más áridos del mundo, si no el más árido, y en esa soledad se instalaron muchas salitreras a inicios del siglo XX, las cuales estaban conformadas principalmente por gente que desde el sur era llevada a trabajar. En el caso de Hernán Rivera Letelier, él es nacido en Talca y sus padres llegaron al norte a trabajar a una salitrera. La historia de él es una historia de esfuerzo, una historia de rigor, que terminó desembocando en la literatura por azares del destino. Él en el colegio disfrutaba de la poesía, comenzó como poeta, de forma bien autodidacta. Tenía personas que lo motivaban, pero él dice que su inclinación hacia la poesía fue natural, espontánea. Hernán Rivera Letelier, voy a leer aquí desde la solapa directamente su biografía. Nació en 1950 y si bien creció en las salitreras del norte, finalmente se instaló en Antofagasta, lugar en el que vive hasta el día de hoy. Hernán Rivera Letelier en este momento tiene o va a cumplir 75 años y ha publicado una serie de novelas importantes para la literatura chilena. La más importante, al menos dentro de su producción, voy a ir comentando ese detalle, es esta que tengo acá, que es La Reina Isabel cantaba rancheras, del año 1994. Esta historia narra los acontecimientos que giran en torno de una prostituta a la cual llamaban Reina Isabel por su garbo y elegancia. Y dentro de este sistema de personajes que se configuran en torno de esta mujer, vamos conociendo la historia del norte, de las salitreras del norte. Desde un personaje que parece muy marginal, y lo es, conocemos también las demás marginalidades que se presentan en la historia del norte chileno. Las cantinas, los obreros, los niños, las niñas, las mujeres que criaban solas, la soledad del hombre del norte y un sinfín de personajes que aparecen en uno y otro libro de Hernán Rivera Letelier, entrando y saliendo. Y en algunos casos, en ese movimiento de personajes, vamos viendo que novelas que se fueron desarrollando con posterioridad, él las dedicó a algunos personajes que entraban y salían. Así que La Reina Isabel cantaba rancheras sería la novela eje en la historia de Hernán Rivera Letelier, una novela que hay que leer, incluso si uno lee solo una novela de él, creo que esta es la imprescindible. Es de mis autores de cabecera, de mis maestros de escritura. Hernán Rivera Letelier es muy chileno, muy captor de la esencia de lo chileno, desde diferentes puntos. A pesar de que uno piense que por escribir del norte se queda en ese hombre del norte, esa mujer del norte, en realidad él logra capturar la esencia de lo que es Chile desde el punto de vista del personaje común y corriente y las vivencias de este personaje. Hernán Rivera Letelier trabajó en la salitrera hasta bien entrada su adultez. Y La Reina Isabel cantaba rancheras fue la novela que lo sacó de ese mundo. Él en una entrevista cuenta que terminando La Reina Isabel cantaba rancheras, termina renunciando a su trabajo, poniéndose de acuerdo con su esposa para comprar un computador y terminar la novela. Y le envía a un concurso de la Municipalidad de Santiago, el cual termina ganando. Y esto le cambia la vida a Hernán Rivera Letelier. Eso lo cuenta en sus textos biográficos. Hoy en día Hernán Rivera Letelier se encuentra justamente en la escritura de ese tipo de textos hace varios años, a pesar de que no deja la ficción como tal.
antes de pasar a eso, voy a comentar algunas otras novelas de las que tengo acá. No tengo toda la obra de él, ni tampoco tengo toda la obra que alguna vez he comprado, porque como el autor me gusta mucho, lo presto y lo pierdo. Eso es lo que ocurre. Bien, otra novela que me parece fundamental de conocer de Hernán Rivera Letelier es Himno del Ángel Parado en una Pata. Esta es la historia biográfica de la infancia de Hernán Rivera Letelier, en el cual esta novela él se pone Hildebrando del Carmen, pero es biográfica. La historia de cuando él era un muchacho, cómo se da a enfrentar la vida luego de la muerte de sus padres, cómo él conoce el cine, cómo conoce el trabajo, cómo conoce la literatura. Desde el punto de vista de la infancia, a mí me recuerda mucho a quizá el escritor más importante del siglo XX para la literatura chilena, que es Óscar Castro, que logra desarrollar muy bien la infancia. En esta novela, Hernán Rivera Letelier logra algo muy parecido. Esa ingenuidad, esa inocencia con la que un niño ve el mundo, él logra transmitirlo aquí a partir de sus experiencias. Y es muy interesante un caso que cuenta el autor de una entrevista que tuvo en Francia, en la cual un periodista le decía que esta historia que se narraba en Himno del Ángel Parado en una Pata era la historia de su propia vida. Y Hernán Rivera Letelier le dice, no, en realidad es mi historia, esto no es una ficción absoluta, sino que está inspirada en los hechos que pasaron en mi vida. Y eso nos da cuenta de algo muy bonito de la literatura, que es esto de que podemos conectarnos con una realidad distinta, que finalmente puede ser nuestra realidad. Immanuel Kant desarrolla en su teoría estética un concepto que es el de simpatía imaginativa, dando mucha importancia al hecho de que cuando uno enfrenta una obra artística, quedémonos aquí en lo literario, lo que hace que sea significativa e importante para nosotros es que se establezca una sintonía con aquello que estamos leyendo y podamos sentirnos reflejados o podamos lograr comprender lo que se nos está presentando. No significa que tenga que conectarnos necesariamente con elementos de nuestra vida, sino con el hecho de que al yo poder simpatizar con alguien puedo comprender lo que me está exponiendo. Y esta obra da cuenta de eso. Es la historia de un niño de 13 años en los años 60 de las salitreras del norte, pero aún así conecta con una persona en Francia en este caso, y podría conectar también con alguien de acá de Chile mucho más joven. Importante novela. El año 2010, me parece, si no me equivoco, esta novela llamada El arte de la resurrección ganó el premio Alfaguara de novela, lo que posicionó a Hernán Rivera Letelier todavía más arriba en el mundo mediático de la literatura. Se hablaba mucho de la plata que había ganado, etc. Hernán Rivera Letelier comentaba que por la edad que él tiene y la edad a la que le tocó el reconocimiento, ya no se volvió loco con la fama ni con el dinero. El arte de la resurrección gira en torno a un personaje llamado Domingo Zárate, que dice ser una reencarnación de Cristo y por ende es el retorno tan ansiado bíblicamente de Jesús a la tierra. En el norte él tiene una acompañante que es una prostituta llamada Magalena y que lo acompaña en sus peripecias por el Valle del Elqui. Es muy interesante que este personaje aparece en otras novelas de Hernán Rivera Letelier como un actor totalmente secundario, como un personaje que visita, por ejemplo, las salitreras o los bares, y luego se va. Un personaje que hace apariciones, nos comenta alguna situación y luego desaparece. Y Hernán Rivera Letelier cuenta que finalmente es como que la ficción
le pidió una novela del personaje y él se entregó a la escritura de esta novela. Una novela muy entretenida porque si bien lo que uno puede comprender en la historia narrada por Rivera Letelier es una historia triste, la historia del norte es una historia trágica, él logra dar con el tono de esa historia. En una entrevista que se puede encontrar que le da a Christian Barken, Hernán Rivera Letelier cuenta que para él fue fundamental la lectura de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, porque Juan Rulfo no necesitó caer, para él caer, en el lenguaje criollista o costumbrista, sino que logró a través de la narración, el ambiente y los personajes dar cuenta de un mundo del campo, sin necesariamente poner a los personajes a hablar como personajes de campo. Y esto es lo que Hernán Rivera Letelier logró hacer en su novela, o lo buscó hacer. Y él cuenta que una vez, escuchando música ranchera, música de Julio Jaramillo, él se dio cuenta de que las rancheras eran música que contaba historias tristes, pero con instrumentos de fiesta. Por ende, eran música que sonaba muy alegre, pero que en realidad contaba cosas muy tristes. Y él se da cuenta de que al ser esa la música que se escuchaba en el desierto, la música que escuchaba el famoso Guaso Pampino, dice, yo tengo que contar esta historia triste del desierto, pero la voy a contar con alegría, con festejo. Entonces uno se ríe mucho con las novelas de Hernán Rivera Letelier porque nos muestran ese carácter chileno muy tradicional de que si bien somos un país con un carácter más hacia adentro, más introvertido, siempre se está dispuesto al chiste y la talla y reír de las situaciones. Y eso está muy bien reflejado en las novelas de Hernán Rivera Letelier. Otras novelas que son importantes de él son Mi nombre es Malarosa, una historia de amor principalmente. Romance del duende que me escribe las novelas, que también mezcla lo biográfico respecto de la idea esta de que él no es que él escriba las historias que cuenta, sino que hay un duende que lo inspira a contar estas historias. Y bueno, lo que quería comentar hacia la parte final de este video es que la escritura de Hernán Rivera Letelier hoy en día se ha volcado mucho hacia lo biográfico. Entonces podemos encontrar historias muy interesantes, como por ejemplo la que se cuenta en El Autodidacta, que es una historia que mezcla la ficción con la biografía, en la cual el personaje va aprendiendo a escribir, a leer y se dedica también al boxeo, que es algo que la familia de Hernán Rivera Letelier se hacía. Su hermano era boxeador en el norte. Otra novela importante de esta época es la que se llama Hombres que llegan a un pueblo, en la cual se recopilan 3 novelas cortas de Hernán Rivera Letelier escritas para este libro. No son novelas que haya escrito con el pasado, sino que son novelas nuevas, muy interesantes también desde el punto de vista de lo narrativo, porque son personajes que llegan a un lugar y les ocurren cosas en esa salitrera a la que llegan, donde podemos reconocer a muchos personajes interesantes. Es la historia de un embaucador, un violinista y un fotógrafo, contadas desde 3 puntos de vista distintos, ¿cierto? Son 3 novelas. Otra obra interesante es La vida oculta de un escritor, que es una obra en la cual unos personajes que son el Tira Gutiérrez y la hermana Tehualda van entrevistando al personaje Hernán Rivera Letelier sobre cómo escribió las novelas que lo hicieron reconocido. Así que aquí tenemos una joyita porque nos revela ciertos trucos de escritura, nos revela ciertas historias que están detrás de las novelas que él escribió. Muy interesante y entretenido este libro. El Tira Gutiérrez y la hermana Tehualda son parte de una tetralogía de novelas de detectives que escribió Hernán Rivera Letelier,
por el gusto de escribir novelas de detectives. Muy entretenidas, también ocurren en el norte, un poco más actualizado, no es ese norte necesariamente de los años 60, 50, pero mantiene esa esencia del espíritu norteño, nortino que él nos cuenta. Y lo último que él ha ido contando ha sido obras como esta, Epifanía en el desierto, donde él cuenta ya directamente de forma biográfica su vida. Podemos ver que el libro tiene fotografías de su infancia, de los lugares donde él vivió, de sus padres. Nos va contando ya una parte más íntima de su historia. Memorable el episodio cuando conoció a Nicanor Parra, por ejemplo. Cómo fue que mandó esta novela La Reina Isabel cantaba rancheras al concurso. También su viaje por el país como hippie, que está contado en una historia también en una de sus novelas. Y que se llama Canción para caminar sobre el agua, sobre las aguas. Y lo penúltimo que él publicó es este libro llamado Del diario de vida que nunca escribí, que es un libro autobiográfico, sería la primera parte de su biografía, en la cual nos cuenta su infancia en el desierto, capítulos breves, también con imágenes de su historia, imágenes de su vida, imágenes como de su archivo personal. Y ahora último, él sacó una segunda parte de su biografía, que en este momento no recuerdo el nombre, y no se me puede quedar atrás, antes de que termine el video, Poemas y pomadas, que son los poemas que él escribió. Este es el primer libro que Hernán Rivera Letelier escribió en su vida, pero fue publicado recién ahora el año 2025 de forma profesional, por así decirlo. Y aquí tenemos grandes poemas de Hernán Rivera Letelier, versos muy bonitos. Señor, hazme invisible como un árbitro de box, por ejemplo, es uno de sus versos que me gusta mucho. Muy cercano a la antipoesía de Nicanor Parra. El Cristo del Elqui, incluso, un detalle interesante es que hay un libro de Nicanor Parra que habla sobre el Cristo del Elqui, que también sirvió de inspiración a Hernán Rivera Letelier. Un autor sin duda necesario, importante, no tiene desperdicio para mí. Es un hechizo leer a Hernán Rivera Letelier, un autor cercano. Siempre va a ferias, es fácil encontrarlo, dicen incluso en Antofagasta, en un café al que él va. Hay unas entrevistas muy interesantes y entretenidas sobre él. Hay reportajes, así que es un autor que invito a leer, tanto a gente de Chile como a gente que no sea chilena. Una forma de escribir muy agradable, muy profunda en los temas que toca. Si bien a veces se confunde esta idea de que alguien que venda mucho es malo, en este caso, para mí al menos está justificada esta calidad y éxito de ventas que tiene. Lo más probable es que, al igual que con todos los autores que reviso en Contra la Literatura, vuelva a hacer un video de Hernán Rivera Letelier, porque es un mundo. Así que esta sería la entrada a ese mundo. Una serie de libros que son los que tengo y quise revisar hoy día. No tiene mucho orden, esto lo fui dando en el momento, pero espero que les haya gustado, que sea de su interés, y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Contra Literatura. Nos vemos.